Los usuarios de simulación Monte Carlo suelen tener una pregunta en común: ¿cuántas iteraciones debo ejecutar en una simulación? Como casi todo en la vida, todo depende. En este caso, depende de varios factores como la complejidad del modelo, número de variables y sus relaciones, correlaciones, formas de las distribuciones, etc. La disponibilidad del tiempo y la precisión requerida en las respuestas, técnicamente conocido como la convergencia de su modelo. En general, cuantas más iteraciones se ejecute, más tiempo llevará y más precisas serán las respuestas de salida. Además, depende de qué resultados le interesan más. Usemos un ejemplo aquí con el modelo de riesgo cuantitativo de proyectos que usamos como plantilla para ilustrar estos conceptos y finalmente llegar a una respuesta satisfactoria. Nos centramos aquí en un único resultado: riesgo total del proyecto. Si tuviera que ejecutar solo 100 iteraciones, su histograma se vería así. Con 500 iteraciones, el histograma comienza a suavizarse. Los huecos comienzan a llenarse y comienza a haber una representación más estable y sólida de su salida simulada. 1000 iteraciones producirían el siguiente histograma. Con 10.000 iteraciones, el proceso mostraría un histograma mucho más suavizado y convergente. Sin embargo, llega un momento en que, al aumentar el número de iteraciones, la suavidad del histograma o la convergencia no necesariamente aumenta de manera significativa. Eche un vistazo al histograma simulado después de 40.000 iteraciones. Cuantas más iteraciones agregue a su proceso, más estable será su curva y especialmente sus estadísticas. Algunas estadísticas como la media o la mediana convergen rápidamente. Otros, como los percentiles extremos, tienden a requerir más iteraciones para estabilizarse. Sin embargo, cuantas más iteraciones, más tiempo requiere el proceso. Generar 1000 iteraciones, el límite máximo en la versión gratuita de DT Simulator, solo tomará 6 segundos en mi computador. Para este modelo, 50.000 iteraciones tardarán más de 7 minutos. En términos de iteraciones por segundo, parece que se alcanza un óptimo alrededor de 3 a 8.000 iteraciones, en las que la simulación procesa más de 250 iteraciones por segundo. Después de este umbral, el proceso se vuelve menos eficiente a medida que las dificultades para almacenar y manejar grandes cantidades de datos afectan a Excel. Ahora, una vez más, dependiendo de la precisión que desee lograr en ciertos objetivos estadísticos, su número de iteraciones requeridas puede ser diferente. Por ejemplo, si solo está interesado en la media o promedio de su riesgo total, según el teorema del límite central, 1000 iteraciones podrían ser suficientes. Antes de 1000 iteraciones, la media no se ha estabilizado. Se necesitan unas 8000 iteraciones para que la media se estabilice a un nivel algo más bajo que el que se calculó hasta solo 1000 iteraciones. Si por otro lado está interesado en el P80, tal vez en 1000 iteraciones aún no haya logrado un percentil lo suficientemente estable. Recuerde que las contingencias probabilísticas generalmente se construyen como la diferencia entre un cierto percentil extremo, P80, que denota el nivel de confianza menos la media o mediana. En este caso, si tuviera que construir una contingencia P80 menos mediana, después de 1000 iteraciones asignaría $3.062, un 21% de la mediana. Si tuviera que asignar la contingencia después de que el proceso se haya estabilizado con 10.000 iteraciones, la contingencia sería más precisa en $3.376, un 24% de la mediana. En otras palabras, con 10.000 iteraciones se llega a un número más preciso. De lo contrario, con solo 1000 iteraciones se hubiese subestimado la contingencia en más de un 10%. Parece que el proceso requiere al menos 5000 iteraciones para estabilizarse. Si en cambio está interesado en un percentil más extremo, como el percentil 95, sus iteraciones necesarias para lograr la convergencia o la estabilidad en los resultados podrían ser diferentes. Dado que se recolectan menos muestras después del percentil 95, por definición solo el 5% de las iteraciones, entonces se necesitan más iteraciones para recoger suficientes muestras para lograr la convergencia en el percentil 95. En este caso parece que se necesitarían unos 20.000 puntos de datos para lograr una estadística estable.
Para resumir, es imposible dar reglas generales sobre cuántas iteraciones se requieren. Todo depende de la naturaleza de su modelo, la precisión que requiera y la disponibilidad de tiempo. En general, cuantas más iteraciones se simulen, más tiempo y precisión se espera. En mi experiencia, el número mágico generalmente comienza alrededor de 5.000 a 10.000 iteraciones. La mayoría de los procesos no convergen satisfactoriamente después de solo 1.000 iteraciones. Y la mayoría de las veces, más de 20.000 iteraciones no mejorarán gradualmente su precisión. Pero todo depende de las preferencias del usuario.